Cuando hablamos de gestotipo, pues como cuando hablamos de todo, lo primero que conviene tener claro es qué entendemos por gestotipo. Un gestotipo es un movimiento especial propio de un escritor que se repite a lo largo de todo lo escrito y que nos indica tendencias personales del escritor. Por eso mismo algunos autores le llaman la marca de la personalidad. Es decir, en el gestotipo encontraríamos como esa impronta nuestra, lo que nos define muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta. No son rasgos que solo se encuentran en la escritura de una sola persona, sino que aparecen en escrituras de otras personas, pero de manera diferente, como veremos a continuación, aunque la forma sea la misma. Y precisamente por eso, porque es la seña personal del escritor, en lo que se refiere a la pericia caligráfica, judicial o no judicial, a cualquier tipo de pericia caligráfica, no son fáciles de imitar, porque es tan mío que cualquiera que quiera imitarlo, pues tendría que llevar a cabo el entrenamiento que yo he llevado a cabo a lo largo de mi vida para llegar a tener ese gesto mío tan propio. Los gestos tipo se clasifican en función de varios criterios. En función del contexto gráfico, fuertes o positivos son aquellos que señalan tendencias, impulsos o gustos del individuo o necesidades individuales, y que destacan sobre el resto de los gestos gráficos porque su presión es diferente, o puede ser su estructura, o puede ser su forma, y nos llaman la atención por ser algo que está ahí presente en el escrito. Es decir, que nos impacta generalmente a primera vista. Por ejemplo, un tipo de presión muy fuerte, firme y además nutrida. Pues es una presión que se consideraría positiva en el sentido de la energía personal del individuo, y por tanto pues sería como un primer indicio de que esa persona pues está cargada de energía, seguramente de proyectos en función de otros rasgos gráficos, y eso marca una tendencia, ¿no? Una buena salud, una buena energía. Por el contrario, los gestos tipo débiles o negativos, lo que nos están indicando son como los puntos débiles o las zonas sensibles de cada individuo. Lo mismo que también sus conflictos, zonas donde puede haber algún tipo de complejo, carencia o incluso defectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presión, brisados, es decir, presión rota, o bien torsiones en la forma, olvido de letras o de signos de puntuación, irregularidades en el escrito. Y en el caso del gestotipo, lo que nos llamaría la atención no es únicamente que eso aparezca, sino que además de aparecer, resulta que puede aparecer en una determinada zona del escrito. Por ejemplo,
en la zona superior, que tendría relación con la ideación, con la inteligencia, con la espiritualidad, o puede suceder que aparezca en las mayúsculas, que es la toma de contacto con la palabra de una manera, como indica el nombre de mayúscula, pues mayor. En los gestos tipo no solo afrontamos la manera de interpretar la forma en sí misma del gesto, sino también el resto de los géneros gráficos y las zonas a las que afecta, a las zonas del espacio gráfico donde el gesto se puede situar. En función de esas zonas gráficas a las que afectan, cuando se sitúa el gesto tipo en la zona media o en el cuerpo central, nos están hablando de, en positivo o en negativo, de la adaptación al ambiente. La zona media o cuerpo central es el aquí y ahora, el ámbito de las realizaciones, del ir del pasado al presente, ¿no? Por lo tanto, cuando el gesto tipo se produce en la zona media o en el cuerpo central de la escritura, nos está indicando tendencias conductuales y además los sentimientos o emociones que influyen y cómo se plasman en los actos concretos del aquí y ahora, mirando hacia el futuro, ¿no? Cuando aparecen brisados, es decir, presión rota, interrupciones en el trazado, en la cohesión, por ejemplo, en desviaciones hacia la izquierda, etc., pues nos está indicando que el individuo tiene algún tipo de traba en sus tendencias realizadoras y de hecho plasmadas en sus realizaciones. Cuando se plasman en el inicio de las mayúsculas, insisto en que ahí nos encontraríamos con que hay un impulso inicial que o bien es fuerte, si los gestos tipo son positivos, o bien hay una traba en el momento de lanzarse a nuevas actividades. Y cuando el gesto tipo se presenta en el final de una letra, no se estaría indicando analógicamente, por aquello de que es el final de la letra, y también cuando se presenta en el final de la palabra con mayor motivo, pues nos estaría indicando que y cómo exterioriza el individuo cada acción. Los gestos tipo también se clasifican en función de su forma. Los que se consideran básicamente curvos, porque además se presentan así, pues son los bucles, los lazos, la guirnalda, el arco, la espiral, inflados, nudos y golpe de látigo. Básicamente curvos quiere decir que un bucle generalmente es curvo y un lazo también, lo cual no es impedimento para que en un gesto tipo curvo aparezca algún tipo de angulosidad que habría que analizar, sobre todo si esa angulosidad se repite también a lo largo del escrito. Los gestos tipo básicamente angulosos pues son la maza, los triángulos, la aguja, el golpe de sable, el gancho arpón, el signo del escorpión y el diente de jabalí, que vamos a ver a continuación. La diferencia entre un mismo gesto tipo reproducido por dos personas distintas pues es justamente
la impronta personal que se transmite sobre el papel en ese gesto tipo en concreto, ¿no? Y me explico. Quiero decir que uno de los gestos tipo curvos más frecuente es los bucles o anillos en la zona media, ¿no? Pero claro, luego eso se puede presentar de distintas maneras. De hecho, pues aquí tenemos 3 ejemplos de anillos o bucles en la zona media. Aquí en la A, en la N, en la otra N. Ahí tenemos varios bucles y están en la zona media, lo mismo que aquí en la palabra arden, que hay ahí un bucle, en la R y en la N. Y ya no digamos en esta otra palabra, que también hay bucles en la zona media, pero como podéis ver en los 3 ejemplos, precisamente por el resto de las características de las letras, tanto por su forma como por su cohesión, su velocidad, etcétera, vamos, los 8 géneros gráficos que analizamos en cada letra, en cada palabra y en cada escrito en conjunto, pues son diferentes. No interpretaríamos lo mismo estos bucles que aparecen aquí en la zona media en una letra M ejecutada en arcada que en una letra N o M ejecutada en guirnalda, porque analizaríamos por un lado la arcada o la guirnalda y además, al repetirse a lo largo de todo el escrito y pasar a ser parte de la, ya digo, de la impronta individual del escritor, lo integraríamos en la interpretación. Por eso, en este caso, los bucles o lazos en la zona media no se interpretan igual si el contexto es positivo que si es negativo. Cuando es positivo y los óvalos están abiertos, no se estaría indicando pues que se trata de una persona expresiva, con encanto, amable, mientras que si el contexto es negativo, pues nos podría hablar de una persona hipócrita, es decir, que utiliza esas vueltas representadas por el gesto tipo bucle o lazo para envolver a los demás en sus propias necesidades, ¿no? Es decir, personas poco honestas en ese sentido. Los lazos, pero no solo en la zona media. Los lazos lo que nos indican puede ser habilidad manual, pero también, como os comentaba respecto a la zona media, puede ser como esa tendencia a envolver a los demás, como en la frase típica esta de a este le echo yo el lazo inmediatamente, o voy a cazar con lazo y tal. Es decir, que tienen un componente de envolvimiento a través de artimañas o argucias, siempre y cuando eso se produzca en una escritura donde observemos otros rasgos que nos indican que esa tendencia realmente existe. Quiero decir que si se trata de una escritura ágil, simplificada, con los óvalos abiertos, no podríamos decir lo mismo. Pero, por ejemplo, aquí en el ejemplo tercero tenemos que, además de esos lazos, del lazo que aparece en la mayúscula, pues tenemos un óvalo cerrado con doble vuelta, ¿no? Lo cual ya nos estaría indicando que
la persona tiene como su parte oculta, que podría utilizar muy bien pues para manipular a los demás, mientras que en otros casos, pues como en el primero, una escritura más simple pero con guirnaldas y algún lazo en alguna de las zonas, pues puede significar sencillamente amabilidad. Hasta la próxima. Gracias.